Hola amigos de su canal Tutoriales de Amor y Vida hacia la Quinta Dimensión. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Hoy estamos por iniciar esta charla con Mónica Ocete, que es una terapeuta en biomagnetismo. Ustedes la conocen, ya es invitada, vamos a decir, frecuente a nuestro canal desde hace varios años. Yo en lo personal creo total y absolutamente en la técnica que ella maneja, que es el biomagnetismo, porque en lo personal lo he probado y comprobado y me he mejorado en muchas partes, en muchos temas de salud que he tenido a lo largo de algunos años. Y bueno, yo les puedo decir que el biomagnetismo es una técnica comprobada en muchas partes del mundo. Recientemente falleció el, vamos a decir, creador de esta terapia, el doctor Isaac Goiz Durán. Nos dejó este gran legado, este gran conocimiento para todos los que practican el biomagnetismo y pues agradecidos en el alma de su generosidad por compartir con mucha gente, como con Mónica, que Mónica fue una de sus alumnas cuando él empezó a dar cursos sobre biomagnetismo, y ella pues ha sido toda una buena discípula, tanto que yo creo que va a llegar a superar al maestro. Y no lo digo por otra cosa más que por lo que yo veo que hace y que ha hecho y que hace, y en lo personal, en lo que me ha ayudado. Entonces, hoy vamos a hablar de biomagnetismo para sanar los cuerpos de todos, y sobre todo haciendo un recuento sobre su experiencia con todo este año pandémico que hemos vivido desde el 2020. Hace un año precisamente, por aquí les voy a dejar la liga, hablamos Mónica y yo sobre el uso del cubrebocas, que apenas estaba hablando aquí en México de, a ver, vamos a usar cubrebocas para evitar contagiarnos, así y así. Con base en información que se tenía de lo que estaba pasando en Europa y en Asia. Hoy yo invito a Mónica para que ella nos haga un recuento de su experiencia como terapeuta en biomagnetismo con el tema del coronavirus, y ver cómo logró ayudar a la gente y cómo puede seguir ayudando a todos los que queramos estar en perfecto estado de salud. Mónica, gracias por estar con nosotros. Platícanos, Moni. Hagamos un recuento de las mejorías de la salud para la gente que acudió contigo para que le dieras una terapia y los ayudaras a sanar de este bicho malévolo. Leti, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias pues a tu público que pues ahí nos está escuchando. Y pues bueno, sí, vamos a hacer el recuento. La verdad es que haciendo en retrospectiva a todo este año, realmente si me dices, o sea, ¿qué te ha dejado el COVID? ¿Qué nos ha dejado el COVID? Bueno, al menos desde la perspectiva de terapeuta, ¿no? En biomagnetismo, eh, pues te podría decir que es algo así como un sabor medio agridulce, ¿verdad? Obviamente porque pues mucha gente se fue por los efectos de este virus, y pues la verdad, pues eso no está padre. Muchas familias pues les cambió la vida con todo esto. Digo a todos en general, pero con la partida de sus seres queridos y a veces pues en la forma, ¿no? De estar separados y todo eso, pues realmente eso pues es desgarrador, ¿no? Sí, Pero, creo que esa es deja que te interrumpa tantito, esa es una gran parte del dolor de la gente. claro, Porque si cuando tú tienes un familiar que está en agonía, pues lo que tú quieres estar es los últimos momentos de su vida a su lado, ¿no? Y en este caso, pues no te dejaban estar con la gente. Y eso es muy difícil. Inclusive también con gente que estuvo en el hospital y que se alivió, pues era muy angustioso para la gente que estaba en sus casas decir, bueno, ¿cómo sé que lo están atendiendo? ¿Cómo sé que lo están viendo, que le están dando de comer, que se siente bien? O sea, por lo menos estar ahí con él, y no se podía. Sí, tengo
tengo dos conocidos que estuvieron en esa situación en el hospital y claro, salieron perfectos y están muy bien, gracias a Dios, pero ellos platican es que es una desesperación porque te dejan ahí solo, solo. Te van y te checan, pero entre cuatro paredes no tienes, si no te toca la dicha de estar en un cuarto con ventana, son cuatro paredes que te están así como que aprisionando, ¿no? Y es esa angustia tan fea de parte del paciente y de parte de la gente que se queda sus familias en sus casas y que no pueden entrar a verlos para nada. Entonces sí ha sido muy dramático, muy doloroso para mucha gente y sobre todo para quienes perdieron a sus seres queridos y que no les pudieron decir, bueno, bye, o sea, adiós, ya no te vuelvo a ver, agarrarte la mano, darte un beso, verte por última vez, porque agarraron la onda esta de que bye y entonces vas directo al crematorio, ¿no? Entonces ya no ves a nadie. Es muy, muy doloroso, pero bueno, aquí estamos como quiera y me gustaría que pues nos platiques más de qué tantos beneficios ha traído el biomagnetismo para esto, de cómo tratar a los pacientes con COVID. Así es, Leti. Difícil y desgarrador, pero también por otro lado, pues vienen las cosas buenas, ¿no? Hace un año que platicábamos, la realidad es que, tanto yo como terapeuta, como otros compañeros en el mundo del biomagnetismo, pues estábamos así como un poco a la expectativa, ¿no? O sea, de qué nos iba a traer, cómo iba a venir. O sea, ya conocíamos a los virus de la familia coronavirus, desde hace muchos años, ya teníamos pares, este, biomagnéticos para estos virus, ¿sí? Pero no sabíamos cómo iba a venir ¿no? Entonces, hablando un poquito y nada más para que las personas que no están muy familiarizadas con el biomagnetismo, dentro de el concepto de biomagnetismo, un virus por sí solo no puede hacer daño. Siempre necesita que una bacteria le genere mucoproteína, ¿sí? Para que pueda penetrar la membrana celular y así empezar a replicarse, ¿sí? Entonces, el doctor Gois a principios de la pandemia pues salió a anunciar y a recordarnos a todos, porque pues bueno, a veces se nos pueden olvidar los conceptos, las bases o lo que sea, pero que un virus por sí solo pues, no puede hacer daño. Hay que buscar y encontrar la bacteria o las bacterias, en este caso, porque es un virus de ARN, ¿sí? No es nada más una bacteria, son dos o más, que había que buscar esas bacterias que son las que le generan la mucoproteína para que este virus pudiera replicarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de virus de ADN y de ARN, o sea, los virus se dividen en virus de ADN y virus de ARN. Los virus de ADN son más livianos y desde el biomagnetismo lo que encontramos es que nada más necesitan una bacteria que les genere la mucoproteína para replicarse. Los virus de ADN son virus, digo, de ARN, perdón, son virus más pesados y normalmente encontramos dos o más bacterias, dependiendo del virus, ¿sí? Que son las que le generan la mucoproteína. Entonces, pues, en un principio, pues estábamos a la expectativa, viendo a ver qué iba a pasar, cómo se nos iba a presentar este virus, ¿verdad? En qué pares se nos iba a presentar. Y pues bueno, empezamos a trabajar porque obviamente empezaron a llegar los casos de coronavirus y pues entre los compañeros y el Colegio de Biomagnetismo de aquí de la ciudad de Monterrey, pues ahí se empezaron a pasar algunos pares, todo. Yo encontré unos pares con pacientes de Alemania, otras
otra compañera en California encontró otros pares. Entonces fuimos consolidando, digamos, y probando muchos pares hasta quedar como en cierto número de pares que nos iban a ayudar con el COVID. Todo fue a prueba y error, ¿verdad? Al principio lo que yo hice fue, a todos mis pacientes, fue compartirles los puntos del coronavirus y de algunas bacterias que podían estar asociadas para que preventivamente pues empezaran a trabajar sobre eso, ¿no? O sea, asegurarnos que no estuvieran presentes bacterias como la legionela, el bacilo difteroide, la tuberculosis, el micoplasma, algunos hongos, etcétera, para que no fueran a, pues asegurarnos de quitarlos si es que los traían y que no fueran a generar complicaciones, ¿no? Entonces, se les estuvieron pasando estos puntos a nuestra base de datos de pacientes y pues muy interesante lo que empezó a ocurrir, que nos empezaron a llegar casos, pero no de los pacientes, sino de gente referida de pacientes, ¿sí? Hasta ahorita que yo tenga conocimiento de los pacientes previos a COVID, que les dio COVID, yo creo que si llegan a no deben de llegar a más de 10, ¿sí? Es mucho. O sea, son pacientes, o sea, eran pacientes antes de COVID que se les hizo llegar los puntos y cuando les dio COVID y salieron positivos, salieron adelante, no se agravó la enfermedad, nada, y al día siguiente de ponerse los imanes sintieron el cambio. ¿El virus del coronavirus es un virus ARN o ADN? ARN. ¿Y ese es el más ligero? No. Es el más pesado. Ok, Así. entonces va a buscar que en tu cuerpo haya muchas bacterias para asociarse con ellas y entonces empezar ahí a hacer sus enjuagues y enfermarte. Necesita al menos 2 bacterias. Dos al menos 2. Ok, muy bien, fíjate lo que estás diciendo. Esto quiere decir que entonces la gente que se enfermaba de manera severa traía más bacterias en su cuerpo con las cuales se asoció el virus del coronavirus. Claro. Y los que no fueron tan severos, pues menos bacterias. Ahora, la pregunta interesante, porque lo acabas de decir, de toda tu base de datos de pacientes, yo incluida, que nos tan generosa y nos compartiste con mucho tiempo antes de que empezara a hacerse ya una epidemia aquí en el estado de Nuevo León, por ejemplo. Nos diste los puntos y nos dijiste, porque también el doctor Gois ya había sacado ese ¿cómo le dices? Pues es un comunicado, o sea, a través Sí, de pero tienes un término así medio técnico para decir resonancia. ¿La qué? Resonancia. La resonancia, no, pero el rastreo, o sea, los pares que tienes que poner, que por cierto, para la gente que no sabe qué son pares, son un par de imanes, que también ahorita por ahí les voy a poner unas fotos de los imanes que tiene Mónica con los que ella trabaja. Y la liga del video que tenemos donde ya se explica el biomagnetismo. Exactamente. Ahí esos pares, Mónica, como bien lo acaba de decir, se empezó a compartir información con sus colegas terapeutas y empezaron a sacar los diferentes pares que se podían asociar, o sea, los pares de bacterias, ¿verdad? Que se podían asociar con virus, bacterias u hongos. Las dos cosas. O sea, empezamos a compartir, o sea, los que empezamos a tener experiencias al inicio con gente COVID, y que lo sacamos adelante, con los pares que sacamos adelante para COVID,
los empezamos a compartir. Y luego empezamos también a identificar, o sea, algunas de las bacterias que podían pues generar complicaciones, ¿sí? Al asociarse con el virus, ¿no? Ok. Pero aquí lo que me llama la atención es que estás diciendo que de tu base de datos de pacientes, solo aproximadamente 10 les dio COVID y, y toda la gran mayoría de los pacientes que has atendido a lo largo de este año han sido gente referida. En mi caso, mi hijo, por ejemplo, o mis sobrinos, Exacto. ¿sí? Que nunca antes se habían hecho una terapia de biomagnetismo y ya que se ven contagiados por el bicho pues yo tengo la información, les digo, a ver, consulten con Mónica, porque a mí me ha ayudado y yo no me he contagiado, gracias a Dios, del COVID, porque Mónica fue tan amorosa y tan generosa de compartirme los puntos que yo debía estarme tratando cada tantos días o cada que saliera a la calle, para que si me contagiaba en la calle, viniera y me deshiciera el bicho, ¿no? O las bacterias que se podían asociar con ello. Entonces, esto, Moni, yo creo que está marcando un punto, vaya, está dándote o dándonos a todos la mejor técnica de prevención contra el bicho, pues es el biomagnetismo. ¿Por qué? Porque tú estás curando tu cuerpo a través del biomagnetismo de virus o bichos o bacterias, hongos, parásitos que puedas traer, porque como bien sabes, hay mucha gente de la que supimos que falleció y decía esto, oye, pero pues no tenía diabetes, no era hipertenso, o sea, nada de las comorbilidades que decían, que eran las que gente vulnerable, pero que aparentemente gente sana fallecía. Es decir, tú, pero ¿cómo si no tenía nada? Aparentemente, ¿no? ¿Por qué, Moni? A ver, explícanos. Aparentemente, correcto. Sí, lo que pasa es que a lo mejor no traían ya manifiesto todavía una enfermedad, pero probablemente, o muy seguramente, según mi experiencia, o sea, lo que viví, es que traían ciertos microorganismos, ciertas bacterias, ¿sí? Ciertos hongos que se exacerbaron, ¿sí? Y que generaron toda esa complicación, ¿no? A lo mejor no tenían un diagnóstico, pero ya traían, o sea, en algún momento ya iban a traer un diagnóstico, o sea, fuera del COVID, tal vez en unos meses, en unos años, se les iba a generar alguna problemática de ese tipo, ¿no? Desde el punto de vista, viéndolo desde el punto de vista de bichos, o sea, de microorganismos patógenos, ¿qué es lo que encontramos? O sea, yo encontraba una cantidad de patógenos, pues, o sea, relacionada con el coronavirus, pues veías la cantidad, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, 4 o 5 patógenos generando un problema, o sea, patógenos como cuáles, como un Pneumocystis carini, que a lo mejor por ahí andaba en el cuerpo de la persona, pero con las bacterias que ya traía la persona, llega el virus generó un medio ambiente ácido que exacerbó a ese hongo que se llama Pneumocystis carini y generó todavía una problemática mucho mayor, ¿no? O una cándida también, que parece, o sea, casi no se habla de cándida, pero cándida, pues, puede llegar a ser muy peligrosa y más con un virus que le esté generando un medio ambiente ácido, ¿no? Entonces, probablemente, digo, mi teoría es la siguiente, ¿no? En base a la experiencia que viví y a los pacientes que vi, es que los pacientes que se complicaban independientemente bueno, a veces yo ni sabía si ya tenían alguna comorbilidad, ¿eh? Porque a veces ya estaban en el hospital cuando me avisaban
y pues lo que hacía era revisarlos, impactarlos a distancia, porque si están en el hospital pues no puedes, y lo que encontraba pues eran muchos patógenos de este tipo, ¿no? Que estaban ahí y pues que hicieron, digamos, abonaron a la presencia del virus, ¿no? Me gustaría que le recordáramos a la audiencia que la base del biomagnetismo es, tú estás hablando de que el COVID-19 o el SARS-CoV-2 es un virus que por sí mismo te puede afectar en grados dependiendo de la cantidad de bacterias que se asocien con él y pues que traigas tú tu cuerpo y entonces en esa asociación ahí es donde se dispara la gravedad del asunto. ¿Qué hace que una persona tenga más bacterias o menos bacterias, más hongos, más parásitos, menos parásitos? Es decir, estábamos hablando de la gente que dices tú, no estaba diagnosticada, pero por ahí seguramente ya traía un bicho, una bacteria o algo, que si no en este tiempo se iba a manifestar, se iba a manifestar en unos cuantos años más. Sé que el biomagnetismo tiene sus fundamentos teóricos en la alcalinidad y la acidez del cuerpo, ¿sí? Entonces, que entendamos muy bien cómo el cuerpo lo podemos nivelar para que ni sea muy alcalino ni muy ácido, pero y que nos mantenga en un equilibrio para evitar ser los receptores de esos bichos de todo tipo, ¿no? Entonces, así rápidamente es cómo hacerle para que nuestro cuerpo esté en equilibrio y no se acidifique y no sea caldo de cultivo para otros virus que nos puedan atacar. Bueno, bueno, me río porque es un tema complejo porque no hay una fórmula, pero la realidad te voy a decir qué es lo que compone esto, ¿no? O sea, uno tiene que ver, número uno, obvio, con nuestros hábitos, o sea, nuestros hábitos de ejercicio, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de descanso, de todo ese tipo de cosas. Pero hay algo que todos escuchamos, ¿sí? Pero que a veces como que no nos cae el 20 de qué es, ¿sí? Y es el impacto de las emociones y las sensaciones en nuestro cuerpo, ¿ok? O sea, como que siempre lo vemos el mundo de las emociones y las sensaciones como en otra dimensión, como en un plano intangible y no nos cae el 20 en realidad de cómo nos afecta, ¿no? Pero la realidad es que cada vez que tenemos una emoción, hay una reacción química en el cuerpo, ¿sí? O sea, si tú tienes alegría, pues hay una reacción química, se liberan hormonas, neurotransmisores que o sea, te dan una sensación de bienestar, de todo. Si tú enfrentas un peligro, ¿sí? Y te da miedo, pues el miedo está ahí para protegernos. ¿Por qué? Porque con el miedo, con esa señal que va a mandar el cerebro, el sistema nervioso hacia el sistema endocrino, se va a liberar una hormona que se llama adrenalina. Y esa hormona, ¿sí? Pues son un conjunto de químicos, ¿sí? Que van a dar las órdenes a todas las células de nuestro cuerpo para que sepan cómo actuar ante ese peligro, ¿no? Entonces, cuando lo vemos así, podemos entender que las emociones están diseñadas para el aquí y el ahora. O sea, viene, no sé, un perro a perseguirme, que ese es el ejemplo clásico que siempre les doy. ¿Y qué sucede? O sea, viene el perro, pues mi cerebro manda la señal, ¿sí? Y el cuerpo, pues sabe qué hacer,
para enfrentar o para salir del peligro, ¿no? A través de esa hormona, o sea, nos va a ayudar, o sea, te podrías hasta brincar una barda sin, sí, y a lo mejor en un evento normal, pues, o sea, batallarías para brincarte la barda, ¿no? Pero, entonces, Te ¿qué es salen lo que alas y vuelas. Exacto, o sea, entonces, ¿qué pasa? Una vez que pasamos ese peligro, nuestro cuerpo pues está diseñado para esos químicos, ¿sí? Desdoblarlos y sacarlos del cuerpo y nuevamente buscar el balance, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede cuando yo me sigo acordando del perro? Pero el perro ya no está, o sea, ya es más, a lo mejor ya ni existe, ya lo atropellaron o qué sé yo, ¿no? O sea, pero me estoy acordando del perro y entonces, estoy reviviendo esa emoción, a lo mejor no con la misma intensidad, ¿sí? Pero se están segregando químicos a nuestro cuerpo. Entonces digo, y vamos a ponerlo en otro plano, o sea, me estoy acordando del trabajo, del jefe, de la presión que traigo a lo mejor para llevar, ahora sí que el bolillo a casa, ¿no? Cosas así. Y se están segregando químicos constantemente, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento en que en ciertos tejidos, dependiendo de los químicos a los que van dirigidos, dependiendo de los tejidos a los que van dirigidos esos químicos, eso va distorsionando el pH y va generando que se vaya hacia los extremos, hacia en un punto en el cuerpo que tome un extremo alcalino y en otro punto que tome un extremo ácido. Entonces, desde los fundamentos del biomagnetismo, ya sabemos que esos medios ambientes favorecen la presencia de microorganismos patógenos. Y los microorganismos patógenos están en todos lados. Realmente, ¿cuál es la diferencia de por qué a unos nos afectan más que a otros? Tiene que ver con nuestro sistema inmune, pero tiene que ver con esas condiciones o con ese terreno biológico que nuestro cuerpo, ¿sí?, mantiene, si los recibe o no. Entonces, aquí, pues ya todos sabemos que la alimentación, que los hábitos alimenticios, que los hábitos de ejercicio, que los hábitos de descanso, todo eso son muy importantes, ¿sí? Pero se nos olvida esa parte psicoemocional que es sumamente importante. Y tan es así que, pues de repente, con algunas personas, con algunos pacientes que recurrieron al biomagnetismo, de repente ya no les encontrábamos el virus y seguían teniendo cierta sintomatología o empezaban con la sensación de falta de aire y todo eso, ¿no? Entonces, al revisarlos, veíamos que no estaba presente el virus ya, ¿sí? Que ya habíamos limpiado, digamos, la mayor parte de microorganismos patógenos que estaban conviviendo o generando ese terreno biológico también para mantener al virus, ya no estaban. Y entonces, ¿por qué estaban teniendo esas sensaciones de falta de aire y todo? Entonces, al hacer la terapia y al identificar y trabajar esas sensaciones y emociones, de repente tomábamos el nivel de oxigenación, por ejemplo, o sea, en un principio, y luego tomábamos el nivel de oxigenación al final de la terapia y resulta que había subido, ¿no? O sea, y subidas de repente drásticas. Entonces, trabajábamos esas sensaciones y ya no. O sea, sube la oxigenación y la persona agarra más confianza, entiende cuál era la sensación, se siente más tranquilo y ya, o sea, Y ya no. ya, se alivia. Ya, ya. ¿Sí? Entonces, o sea, tienen una función muy importante, o sea, no creemos, pero la realidad es que en nuestro inconsciente, ese miedo colectivo, esa angustia colectiva, esa soledad, ¿sí? Esa depresión, todas esas emociones en nosotros que disparó
esta pandemia, ¿sí? Ahí estaba en la mente colectiva, ¿no? Entonces, muchas cosas, muchos casos yo vi cómo se pudieron deteriorar por esas emociones y esas sensaciones que encontrábamos, ¿no? O sea, de casos que vi que me avisaron que en muchas ocasiones ya estaban muy mal en el hospital, pues uno hace la terapia con toda la intención y todo que, pues para que la persona se ponga bien y todo, y pues a veces no salieron adelante, ¿verdad? Pero al revisar el conjunto de sensaciones y emociones que traían, pues sí te podías dar cuenta que era soledad, miedo y terror, angustia. Esas eran como las tres más sobresalientes: miedo a la muerte, todas esas, ¿no? Entonces, pues sí, es muy dramático, y también, al tener las otras experiencias, dices, órale, o sea, ¿cómo influye nuestra mente? O sea, al hablar de fortaleza mental también, o sea, cómo va influyendo en cómo nuestro cuerpo, o sale adelante o se va para abajo, ¿no? Esto que estás diciendo, Mónica, yo creo que es la clave para que tomemos conciencia más allá del cuerpo, del que somos un todo. O sea, tenemos que vernos de manera integral u holística, como dicen los terapeutas de medicina alternativa, ¿no? Y muchos otros eh, médicos también que ya manejan el tema de vernos como un ser integral, como un sistema completo, ¿no? No podemos nada más atender el cuerpo, la parte física, sino que también la parte mental y la parte emocional, que están íntimamente interrelacionadas. Si yo no atiendo mis emociones, mis sensaciones, lo que ya desde hace como, no sé, unos 20 años que empezó en boga en las empresas hablar de ser suficientemente o tener una inteligencia emocional alto. O sea, ¿para qué? Para que uno tome conciencia de esas emociones, de esas sensaciones y se desempeñe mejor. O sea, las empresas es lo que quieren, que tú seas más productivo, pero si no estás consciente de ello, pues tu productividad puede ser afectada por lo mismo, ¿no? Y es como que un círculo vicioso, el que hablabas tú ahorita de que, a ver, el ejemplo del perro, ok, pero a lo mejor no es el perro, es el perro de mi jefe, ¿no? o, o es la perra vida que llevo, no sé. Y a veces no es, pero a veces no es ni siquiera el perro de mi jefe. O sea, a veces se lo aventamos al perro de mi jefe, ¿sí? Pero a veces es yo que a lo mejor no sé cómo manejar la situación, ¿sí? O sea, y claro, le aventamos, o sea, eso al jefe. Digo, no dudo, y claro que hay jefes malos y jefes, pero hay de todo. O sea, yo he tenido experiencia de todo, pero a veces somos nosotros los que no sabemos manejar eso. Y también agregaría otra cosa que para mí es la más importante, es la parte espiritual. Esa parte, o sea, es la que va a dirigir, perdón, esa parte espiritual es la que va a dirigir esa parte psicoemocional también. ¿En qué sentido? Si yo tengo confianza en que hay algo más grande que yo, que siempre quiere mi bien, entonces, o sea, yo no tengo que por qué tenerle miedo al jefe. Yo no, o sea, yo no tengo por qué tenerle miedo al jefe, yo no tengo por qué tener desconfianza. O sea, porque si yo recuerdo de dónde vengo e hijo de quién soy, o sea, yo tengo que confiar en que si yo hago lo que a mí me toca hacer como persona, a mí se me van a abrir las puertas, ¿sí? Entonces, y que lo que me pasa, aún así yo lo juzgue como malo, no necesariamente es malo, ¿verdad? Entonces, para mí, la parte más
primordial y la más fuerte, que es lo que nos va a dar una fortaleza mental y psicoemocional, es esa parte espiritual. No importa qué religión tengas. O sea, todas convergen en lo mismo, en un solo creador, ¿sí? En hacer el bien, ¿sí? Y sé fiel a esa parte de hacer el bien y al ser honesto, ¿sí? No dañar al otro. Eso va a ser es lo más importante, que es lo que le va a dar la fortaleza a la persona y la confianza y la seguridad de que todo va a estar bien, pase lo que pase, ¿verdad? Sí, coincido totalmente con esa visión, Moni, porque pues bueno, tú sabes, ya tenemos algunos años de platicar, de conocernos y en este canal precisamente buscamos llegar a la quinta dimensión, que de hecho ya algunas personas conocedoras de este tema saben que el planeta en sí mismo ya hizo su salto cuántico a la quinta dimensión. ¿Qué es la quinta dimensión? Pues esa dimensión donde lo espiritual rige. Lo espiritual es el amor incondicional a ti y al resto de los seres humanos con los que convivas, ¿no? También dijiste algo muy importante, es la percepción que uno tiene de lo que nos acontece. Yo puedo pensar que algo que me está pasando es muy malo, pero esa es mi visión. Y aquí la invitación es a que nosotros tratemos de salirnos de esa visión o de esa perspectiva y lo veamos como alguien ajeno a la situación para ponerlo en su justa dimensión y saber que es una gran lección que estamos aprendiendo y que si la vemos como una lección, pues nos va a dar un aprendizaje tremendo y vamos a crecer en eso, en fortalecimiento mental y emocional. La parte, ahorita también comentaste que si tú no sabes o no te das cuenta o no te ha caído el 20 de que hay algo más grande que tú, y esa parte más grande que tú fue la que te creó, te dio la vida, te dio pues todo lo que eres, y que esa parte más grande que tú siempre, siempre por la eternidad quiere lo mejor para ti, entonces lo mejor para ti es tuyo, ¿sí? En todos los sentidos. Yo he estado estudiando mucho el curso de milagros y ahí viene eso. A mí me encantó una frase muy interesante con respecto a cómo hacer el milagro de la salud. O sea, cómo voltear cambiar la perspectiva de la enfermedad contra la salud. Y parte de esto que tú acabas de decir, o sea, si hay alguien, un ser, una inteligencia suprema que te creó para que estés bien, perfecto y demás. ¿Por qué creer en la enfermedad? ¿Por qué creer que te vas a enfermar? ¿Por qué pensar que te va a castigar con una enfermedad? ¿No? Y entonces, en ese libro dice, en ese curso de milagros dice, cuando tú te das cuenta de eso y te perdonas por haber sido tan débil en el tema de creer que la enfermedad existe en tu cuerpo, tú te perdonas y en automático, si tú ves a alguien más enfermo, pides porque esa persona que esté enferma tome conciencia de que no existe la enfermedad. Aquí la parte tricky o la parte difícil, vamos a decirlo así, es que la otra persona tome conciencia de ello y se dé cuenta de que en verdad es un ser perfecto que no tiene por qué enfermarse. ¿Qué es lo que hace que no lo pueda creer, vamos a decirlo así? El miedo, famoso. Esto de lo que mencionaste también hace ratito, ¿no? Te persigue un perro, tú tienes de dos sopas. O te quedas ahí parado para que te muerda, o brincas un 10 metros para salvarte, ¿no? Es así. ¿Qué haces con lo que se te presenta en la vida?
¿Cómo ves, Moni? Totalmente, Leti. Y hablando, digo, ahorita, nada más como agregando un poquito a esto que dijiste. O sea, como bien lo dijiste, estamos entrando a la quinta dimensión. Y bueno, y tú lo estás viendo a través del curso de milagros. Y la enfermedad no existe. Sí y no existe. O sea, existe porque de alguna manera, o sea, entrar a la quinta dimensión, estamos hablando de empezar a manifestar, ¿sí? Entonces, digo, se oye bien padre decir que la enfermedad no existe, pero ¿cómo no existe si sí me está afectando, no? O sea, bueno, es que no es tan fácil porque implica un trabajo y un desarrollo interior, este, eh, pues digo que ahí vamos todos en el camino, ¿no? O sea, unos en un nivel diferente de la escalera, pero todos vamos hacia allá y estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, y como dices, estamos entrando a esa quinta dimensión y estamos aprendiendo a cómo manifestar, ¿sí? Para mí esto es como algo muy clave. Y ahorita que te estaba comentando de esa parte de la manifestación, o sea, cuando estábamos hablando, cuando te estaba yo platicando de algunas experiencias que tuve con algunos pacientes, de que ya no traían el COVID, ya habíamos trabajado otros microorganismos patógenos que habíamos quitado y pues que decíamos, a ver, pues entonces, ¿qué trae? Entonces vámonos por las sensaciones y emociones. Al identificarlas y trabajarlas, ¿sí? Cómo nos dábamos cuenta de que la oxigenación de estar en un nivel, o sea, de repente llegaba al otro una vez que se había trabajado y reprogramado esa sensación o esa emoción, ¿no? Entonces, ahí es donde está la manifestación, ¿sí? Pero está a un nivel que está tan, profundo en nuestro inconsciente que no es que nosotros nos generemos de enfermedad conscientemente, ¿no? Es es a través de ese patrón de pensamientos, ¿sí? Cómo se van generando las condiciones y el terreno biológico en nuestro cuerpo para que se empiece a manifestar. Claro. Ahora bien, hablar de entrar a la quinta dimensión, o sea, esto también es muy importante porque yo creo que digo, lo he platicado con otros compañeros, ¿no? De biomagnetismo, pero sobre todo pues lo vi en mi experiencia, ¿sí? Ahora con esta pandemia, sea como sea, tenemos una pandemia, ¿no? Haya sido artificial o no, la tenemos y estamos todos como humanidad viviendo como esta situación, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, no hay para dónde brincar. O Claro, sea, no hay para dónde brincar. claro. Entonces, yo siento que desde la perspectiva también un poco espiritual y hablando un poco de esto de la quinta dimensión, esto ha venido también a enseñarnos cosas, ¿sí? Para empezar a movernos hacia esa quinta dimensión. A mí como terapeuta, como a otros compañeros, ¿sí? No sé si a todos, pero algunos que conozco y a mí en lo personal, me ayudó, o sea, a trabajar más en esa parte de, de la quinta dimensión con mis terapias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues antes eran terapias presenciales, una que otra videollamada, una que otra a distancia y todo porque pues siempre pues nos vamos por la dimensión, por la materia, ¿no? Entonces, pues uno como terapeuta también quiere poner el imán y ver cómo
te da la confirmación el cuerpo y poner el otro y cómo se alinea, ¿no? Y bueno, ya de alguna manera, pues algunos ya con más experiencia, pues trabajábamos a distancia y todo eso, pero nunca como lo que se empezó a presentar a partir de la pandemia, ¿no? Porque el estar restringidos físicamente, o sea, limitados a ver personas, y yo no me limité a ver personas no tanto por la situación del contagio. Bueno, sí, porque pues no iba a exponer a que estuvieran saliendo a mi consultorio y todo eso. Y claro, pues uno como terapeuta, pues también es humano. Y aunque conozcan los pares, o sea, pues sí te puede tumbar 1 o 2 días o 3 días, o sea, una enfermedad, ya sea COVID o ya sea una influenza, ya sea, o sea, cualquier otra, sí te tumba 2, 3 días y te saca de la jugada de estar pues haciendo tu trabajo, que es viendo pacientes y apoyando a las personas con su salud, ¿no? Entonces, esto nos obligó a trabajar a distancia más, a abrirnos a, pues, a inventar, pues no inventar, pero es, ok, ya no, ahorita ya no estamos viendo a las personas presencialmente, pues órale, ¿cómo vamos a hacer para poder seguir apoyando las terapias a las personas en su salud, a distancia? Entonces, uno, pues, o sea, el trabajo a distancia ya lo hacíamos, pero ahora venía el reto, ¿sí? ¿Cuál es el reto? El reto para ti como terapeuta, que ya has trabajado a distancia con ciertas personas, que ya obtienes un resultado trabajando a distancia, o sea, no nada más haciendo el diagnóstico, sino haciendo la terapia a distancia para que la otra persona la reciba a distancia, ¿sí? Eso ya lo hacíamos, pero no era el 100% de la consulta, o sea, era un 5% o así. Entonces se viene la pandemia y entonces el reto es cómo apoyo a que las personas puedan entender que esta terapia funciona también a distancia. Oye, Moni, qué maravilloso lo que estás diciendo. Precisamente, tú estás manifestando la quinta dimensión en ese sentido. Precisamente, es cierto, porque tu trabajo ha sido totalmente a distancia y una vez más comprobamos que como seres energéticos que somos, como energía que somos, como vibración energética en este universo, podemos conectarnos de tal manera para, pues, en este caso, sanar nuestros cuerpos físicos. Y aquí me estás dando la razón de lo que leí en el curso de milagros, de que tú me estás diciendo, el reto era ver resultados, ¿no? O sea, ahora, de hacer mi terapia física, o sea, con la persona presencialmente en el consultorio, aplicándole los imanes, y como dices tú, viendo la reacción del cuerpo hacia los pares que pongo. Acá, pues es totalmente un trabajo mental energético, ¿no? Déjame que te exprese mi admiración aún más, porque no lo había reflexionado hasta ahorita que lo estás diciendo. Y asociándolo a esto del curso de milagros, el que tú veas a la otra persona sin enfermedad, en este caso tú con tu conocimiento de biomagnetismo, pero también con tu conocimiento de la frecuencia vibratoria energética de cada ser humano, compaginaste esto para que entonces la gente pudiera conectar contigo y además de hacer tu trabajo de biomagnetismo, haces tu trabajo de manejo de energía o frecuencia vibracional entre la mente tuya y la mente de tu paciente, pero además trabajas la parte emotiva también, porque eso lo mencionaste anteriormente. Entonces, es ahora sí que una parte completa, un todo, trabajas la parte integral del ser humano. Y tú estás manifestando la quinta dimensión, Mónica. Así es. Eso.
Todos, o sea, estamos en un proceso todos. O sea, otro de los retos era que las personas, o sea, entendieran, o sea, como te dije hace unos minutos, o sea, cada uno vamos en diferentes niveles, ¿sí? En los que vamos aprendiendo. O sea, ya entramos a la quinta dimensión. Ahora falta que aprendamos a movernos en esa quinta dimensión y que, o sea, realmente nos la creamos, o sea, que realmente, o sea, lo empecemos a experimentar. Entonces, aquí el salto fue, o sea, yo lo he visto como un salto cuántico, o sea, se pudiera decir, porque fue de uno, o sea, uno ya, yo como terapeuta y otros compañeros, digo, ya trabajábamos a distancia, o sea, ya desde hace un buen rato, pero lo hacías con un número muy pequeño de personas, o sea, realmente, como lo comenté, o sea, el 95% de la consulta, pues era presencial. Con estos nuevos retos que nos presentó la pandemia, pues tuvimos que empezar a trabajar hacia distancia, pero ahora el reto era que la persona, o sea, estuviera dispuesta a ser tratada a distancia, ¿sí? Entonces, aquí, pues también en mi experiencia, yo veo cómo, o sea, hay ciertos pacientes que ya están en un nivel diferente a otros, ¿no? Hay unos que todavía necesitan utilizar y poner los imanes, que el imán nunca lo vas a sustituir, o sea, porque el imán, al tener un efecto físico, ¿sí? En el cuerpo, o sea, está generando, o sea, vuelvo y lo repito, está generando un efecto físico, o sea, está impactando cargas y nivelando pH, ¿no? Pero a nivel distancia también funciona. Entonces, aquí el reto fue, pues cuando las personas estaban en el hospital, ¿sí? Pues no hay nadie que pudiera entrar al hospital, no hay nadie que pudiera poner imanes, o sea, y es bien curioso porque como, o sea, yo he ido viendo la evolución también entre mis pacientes, o sea, de que van viendo cómo funciona aún y aunque no pudiste ir tú a ponerle los imanes o ir a alguien a ponerle los imanes o no se pudo poner los imanes por X, Y o Z, se mejoró, ¿sí? He ido viendo esa evolución en los pacientes en que cada vez van confiando más y van entendiendo más, o sea, que esto funciona, ¿no? Entonces, volviendo a esto de la quinta dimensión, o sea, estamos en una transición donde vamos a empezar a ver y a confiar como en esa parte, entendiendo, estamos aprendiendo, o sea, entendiendo cómo manejar, porque todo el tiempo estamos manejando energía, lo que pasa es que no nos damos cuenta y no lo hacemos consciente. Pero cuando empiezas a entender cómo se mueve la energía y que las emociones y que los patrones de pensamiento y todo, que estamos moviendo esa cantidad de energía en el día, ¿sí? Cuando aprendes a que si lo puedes hacer de una manera consciente, con una intención, o sea, cómo todo eso, o sea, agarra tanto poder que lo metes en esa intención y ahí es donde se empieza a manifestar. Vuelvo a comprobar que aquí en este canal la misión se está cumpliendo porque estabas hablando de cómo con la intención del pensamiento, la intención de la conciencia que tú tomes sobre tu patrón de pensamientos y cómo estás manejando, porque el pensamiento es energía, entonces esa energía que está ahí eh, constantemente es la que hace que uno vibre en una frecuencia alta o baja y pueda con más facilidad pues
estar vibrando en esto de la quinta dimensión, ¿no? Porque de otra manera, si no tomamos conciencia, pues somos vulnerables a todo este tipo de bajas frecuencias o bajas intenciones que nos pueden enganchar y entonces afectan nuestra salud, ¿no? Otra Totalmente. cosa que quiero recalcar es que, por ejemplo, en el curso de milagros dice que el cuerpo es tan perfecto y tan maravilloso que si se enferma o tiene alguna dolencia, padecimiento, lo que sea, es porque ya le cargaste tanta energía de baja frecuencia a través de tus patrones de pensamiento, que el cuerpo es una antenita que te llama la atención para que tomes conciencia de esa baja vibra, subas tu nivel vibratorio en tus pensamientos y entonces tu cuerpo pues se restablezca, ¿no? Ese es el chiste. Ahora, Claro. No es este, fácil. no, no, para nada, es todo un proceso, ¿sí? Sin embargo, creo que esto es algo que le podemos agradecer a la pandemia, como dices tú, artificial o no. En mi caso, sí. No, yo digo a nivel de la humanidad y de que la gente, pues mucha gente yo creo que ha tomado conciencia de sus patrones de pensamiento, ¿sí? De su actitud ante la vida, de el manejo de sus emociones, porque también con esta pandemia nos dimos cuenta de que se multiplicaron los divorcios, se multiplicó la violencia intrafamiliar, se multiplicaron los suicidios, o sea, hubieron muchas cosas muy negativas, pero todas relacionadas con el tema de las emociones, ¿sí? Claro, es que eso somos. O sea, esa es nuestra vida. ¿Qué sería nuestra vida si no hubiera emoción? ¿Sí? La emoción es lo que nos hace movernos. Y motion. Uh-huh. Y de energy. Motion. O sea, está generando un movimiento, ¿no? Entonces, esa es la emoción. No podríamos ser seres humanos si no tuviéramos emociones. Aquí la invitación yo creo que sería a que tomemos conciencia del patrón de pensamiento que tenemos o con el que más nos regimos, ¿no? Hacernos responsables. Uno, identificarlo, ¿sí? Porque a veces es tan doloroso darnos cuenta de que nos estamos a lo mejor moviendo por algo que nos da coraje, por alguna envidia, por alguna así. Y es tan doloroso reconocerlo en nosotros que no lo hacemos, ¿sí? Y se lo achacamos al otro, ¿no? Entonces, desde ahí no lo estamos reconociendo en nosotros. Entonces, primero es identificarlo en nosotros, honestamente y sinceramente. O sea, todos hemos pasado por toda la gama de sensaciones y emociones. O sea, todos hemos pasado por la envidia, por la lujuria, o sea, nómbrame, o sea, todas esas emociones y sensaciones que las consideramos, o sea, como que yo no, ¿no? O sea, todos, pues somos humanos, o sea, por eso no, por eso somos humanos y todo eso está en nosotros, es parte de nosotros. Nosotros decidimos, o sea, qué vamos a usar, si nos vamos a ir por el lado luz o por el lado oscuro, pero están esas emociones en nosotros. Entonces, mientras no las reconozcamos, ¿sí? Mientras no reconozcamos el realmente por qué yo estoy haciendo algo, ¿sí? Y ser sinceros, ¿no? Pues yo pues porque yo me quiero lucir y yo quiero obtener reconocimiento de esto y lo estoy haciendo por eso. Pues es mejor ser honesto, ¿no? Y decir, Claro. que tratar de esconderlo y de disfrazarlo bajo otra cosa, ¿no? O estoy haciendo esto porque me da envidia que la otra persona a lo mejor tenga un puesto mejor que yo y entonces pues estoy tratando de desacreditarlo, de todo eso y pues
la vida te empieza a reafirmar esas cosas, ¿no? Y luego uno hasta se lo empieza a creer, ¿verdad? De que el otro es el logro y a lo mejor eso fue generado totalmente por mí. Entonces, son cosas que necesitamos aprender a conocernos nosotros mismos y entender realmente por qué hacemos lo que hacemos y, y ser realmente honestos, ¿no? Y bueno, y si es algo, y si yo estoy reconociendo la envidia en mí, pues decir, ok, bueno, pues ahí está la envidia. Ahora, ¿qué elijo? ¿Sí? Elijo seguir actuando como estaba actuando, tratando de desacreditar de lo que sea la otra persona, o elijo reconocer que estaba la envidia en mí y dejar en paz a esa persona, ¿verdad? Que a lo mejor ni en cuenta, ¿no? Entonces, pero tiene que empezar, es un trabajo que tiene que empezar desde nosotros. Sí, de hecho, yo creo que el primer paso es ese, el reconocer quién eres, ¿verdad? Y cómo eres, y si te gusta hacer y actuar como lo has hecho hasta el momento, ¿sí? Porque pues debe haber mucha gente que dice, oye, pues como dice la canción, soy como soy y no me parezco a nadie, o sea, así quiero, porque acabas de decir también una palabra clave, uno elige entre estar, con la fuerza o con the dark side, o sea, ¿dónde estoy? ¿No? Totalmente. Hablando de Star Wars, o sea, ahí está el ejemplo, ¿no? Estamos con la fuerza, que es la fuerza de la verdad, de la justicia, del amor, de la paz, etcétera, o estoy con esto, que son vamos a hablar de los 7 pecados capitales que se mencionan, ¿no? Ira, lujuria, gula, envidia, todo eso, ¿no? Este, y hacer un análisis, decir, a ver, si estoy en este lado, ¿qué me provoca? Y si estoy en este, ¿qué me provoca? La No, elección es la base, ¿no? y te voy a decir, la mayoría de los dramas que tenemos en la vida es por esa situación, porque las partes a veces no estamos reconociendo lo que realmente hay atrás y queremos mantenernos en una posición, mantener nuestra posición de alguna manera, controlando, manipulando las cosas, pero todos los dramas de la vida, o sea, esos son por control, por manipulación, por, por todo eso. Entonces, o sea, y no es que no nos sucedan cosas, sí nos suceden cosas, pero vamos a dejar que sucedan, que las cosas que sucedan, pues no sean los pleitos familiares, no sean todo ese tipo de cosas, ese drama, o sea, ok, sucedió un accidente a veces no lo puedes evitar, ¿no? Pero un pleito familiar, un alejamiento con un miembro de la familia o con un amigo o con algo, por dramas, porque sí dijo, porque sí no dijo, porque no me habló, porque sí me habló, porque no sé, pero es que yo veo que ese es el día a día de las personas, porque si no es que pues anda con, no sé, con un fulanito, quién sabe cómo, porque no sé, o sea, estamos tan eh, enfocados a estar viendo hacia afuera y no hacia adentro, que ahí es donde hacemos los dramas. O sea, deja que el drama sea que, bueno, una persona se enfermó, ahí está el drama, entonces ve, apóyalo, acompáñalo, ¿no? Pero no en los dramas de dimes y diretes y de que pues, querer controlar y manipular, ¿no? Que esos son los que sí podríamos evitar. Pues sí. Oye, Totalmente. Moni, para ir cerrando aquí esta sabrosa plática que estamos teniendo y hacer una recapitulación de lo que hemos dicho, empezamos con querer ver en tu experiencia con esta pandemia o epidemia, este, en tu práctica como terapeuta de biomagnetismo, cómo evolucionó, cómo ayudaste, etcétera. Ya nos has dicho
pues cosas muy interesantes de ser tu práctica casi totalmente presencial a volcarla a las terapias a distancia y que la gente haya mejorado su salud y todo este tipo de cosas. Para cerrar, a mí me gustaría mucho que nos dijeras cómo podemos ayudar a nuestros cuerpos. Más allá, ya nos dijiste, pues, el patrón de pensamientos hay que hacernos conscientes de ellos. A ver, ¿cómo estoy haciendo qué pienso de mí y de los demás? ¿Cómo manejo mis emociones? Pues cuidar lo que ya se ha dicho, la alimentación, hábitos de higiene, etcétera. Pero como un preventivo, yo lo estoy viendo así, el biomagnetismo, por esto que comentaste también al principio, durante la plática, estamos inmersos en un mundo de bichos, virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿sí? ¿Qué hace que nos afecten o que no nos afecten? Pues toda la parte integral de cómo manejamos nuestra vida, pero también en la parte física, sí sería interesante que manejáramos biomagnetismo como preventivo. Totalmente. ¿Cómo se puede manejar como preventivo, Moni? Mira, yo lo que hice fue, desde el principio de la pandemia, obviamente han ido evolucionando los pares que hemos ido encontrando, ¿verdad? Pero fue mandarles a los pacientes los puntos. Ellos ya contaban con imanes, y bueno, ya sabían cómo entender los diagramas que les mandamos, ¿no? Y la idea es que digo, como los usamos aquí en casa y como yo les recomiendo es, pues, siempre la prevención va a estar en tratar de exponerte lo menos que se pueda, ¿verdad? Pero tenemos esta vida y ya tenemos un año encerrados y no podemos vivir encerrados. Entonces, tenemos que aprender a vivir con esto. Entonces, por ejemplo, pues si sales, mi hija pues de repente va a unas clases de baile que son presenciales una vez a la semana. Entonces, pues regresa de su clase de baile y se ponen los imanes. Y se ponen los imanes y mi esposo pues va a su trabajo, pues tiene que trabajar. Pues ya se enfermaron todos sus compañeros de trabajo, los gerentes que trabajan con él. ¿Quién nos ha enfermado? Obviamente, tiene su cuidado, o sea, cubrebocas, estar teniendo higiene en las manos, y todo eso, pero él llega y 2 o 3 veces por semana se ponen los imanes de una manera preventiva. ¿Por qué? ¿Cómo nos va a ayudar? Si de alguna manera llegamos a adquirir el virus, al poner los imanes en los puntos con los que hemos estado trabajando, ¿sí? Va a nivelar el pH entre esos puntos, no va a poder haber terreno biológico para microorganismos patógenos como las bacterias, y esas bacterias pues no le van a generar al virus mucoproteína para que tenga de dónde agarrarse, ¿no? Entonces, es una manera preventiva. Si lo pescaste, pues lo vas a quitar. Si no lo pescaste, pues daño no te va a hacer. O sea, eso es lo bonito de esta terapia, que tú puedes utilizar los imanes, aunque no, o sea, de una manera preventiva. Obviamente, para saber cómo utilizarlos bien, pues necesitas un terapeuta que te diga en qué puntos los vas a poner. Pero estos puntos que son, que los podemos usar todos, pues no importa. Si no lo traes, daño no te va a hacer. Y si lo traes, te va a nivelar el pH y no va a poder agarrar. Que esa es la experiencia que tenemos. Con las personas que se han contagiado, que se han contagiado y que han salido positivos a la prueba de COVID, ¿ok? Que se han puesto los imanes, ¿sí? Número 1, al día siguiente de que se pusieron los imanes, ya sintieron el cambio, ¿sí? A lo mejor todavía les quedó algo de tosecita, todo eso, pero ya el malestar se quitó. O sea, eso es lo impresionante, ¿sí? Y luego, los que, y normalmente ya de ahí ya no pasa, ¿eh?
O sea, ya de ahí ya no pasa. Los que llegan, que ya está, o sea, que ya traían el coronavirus y que ya empezaron medio a complicarse, o sea, todavía que no estén en una situación grave, pero pues que ya trajeron los síntomas, que a lo mejor empezaron con algo de falta de aire y todo eso, los ponemos y se siente el cambio. Y claro, luego ya están los otros casos que ya estaba más avanzado y obviamente pues ya el coronavirus ya había hecho, el coronavirus o lo que se llama la enfermedad, porque yo ya no le echo la culpa nada más al coronavirus, o sea, sino a toda la gama de acompañantes que trae, más bien que generó un proceso en el cuerpo que ya, o sea, lo deteriora tanto, pues que ya ni con imanes ni con nada, o sea, ya ahora sí ya sería con el milagro, ¿no? Porque pues a veces ya no hay mucho que hacer ahí, porque ya no le da tiempo al cuerpo de regresar, ¿verdad? Entonces, pero si lo pescas en una etapa antes de entre el 1 y el día 7, o sea, que es todavía el día 7 a veces puede ser el día peligroso porque es cuando puede empezar como ese proceso inflamatorio que puede desatar ya pues cosas más graves. No hombre, o sea, no hay problema. O sea, es genial cómo funciona porque se quitan los malestares de un día para otro. Entonces, desde el punto de vista de biomagnetismo, yo les recomiendo, pónganse los puntos. Por ahí en mi canal también ahí vienen, algunos videos que les van a ayudar y también se pueden poner en contacto con nosotros si les pasamos a lo mejor unos puntos ya más recientes, porque bueno, también hay cepas, ¿verdad? Entonces, a veces lo que yo les digo a los pacientes, ponte estos puntos porque a veces no los puedo atender el mismo día. Se atienden, pero les mando los puntos que se los pongan y si todavía siguen con alguna sintomatología, entonces ya los revisamos y ya vemos qué más traían, ¿verdad? Y sí me ha sucedido que pues hemos encontrado pares nuevos, que yo pienso que pudieran ser de cepas diferentes, ¿verdad? Ok, Moni, entonces, como preventivo es, por ejemplo, en tu página web, ahí tienes una tienda de imanes, ¿cierto? Sí, Bueno, correcto. o sea, para alguien que no sabe nada de biomagnetismo y es la primera vez que estás sabiendo del tema y demás, entra a la página web de Mónica, que se llama Moni, como quiera aquí le vamos a poner y les voy a poner el link por aquí arriba de la página de Moni. eunoyabienestar.com.mx. Ok. Ahí pueden contactarnos, y ahí pues les damos la información que requieran. Ahí tenemos en la plataforma también venta de imanes y obviamente pues nosotros los asesoramos cómo ponérselo, ¿no? En Ok, el caso sí. de que lo quieran nada más como preventivo. Y estamos a punto de sacar un manualito light que yo le llamo. De una vez voy a hacer aquí promoción contigo. Sí, claro. Está bien padre. Vienen los puntos más actuales del coronavirus que tenemos. A ver, Ah, muy bien. este, Ah, ok, muy bien. y aquí vienen, por ejemplo, ahí, vamos a ver. Vamos a ver, aquí viene explicado cómo ponerse los imanes. Ok. Y tenemos una sección de coronavirus y aquí vienen los puntos y los microorganismos patógenos, pues más frecuentemente, mira, por ejemplo, aquí viene la parte de coronavirus Ujú. y aquí tenemos una sección que yo le llamo combo coronavirus, que esto es lo que utilizamos sobre todo para que Mira, ponlo otra vez, Moni, nada más para que la gente, que está apenas conociendo el tema del biomagnetismo, ya ven, esto que está ahí blanco, negro y rojo, están simulando los imanes que se ponen en ciertas partes del cuerpo que hacen una reacción electromagnética y
equilibran el pH del cuerpo para que entre en salud, ¿cierto? Así es. Muy bien. Entonces, en tu página podemos comprar ahí imanes con el manual. Este manual sí, ya próximamente, en unos días, pero pues sí, o sea, no lo hemos subido todavía porque estamos tramitando el ISBN, pero ya, pues, quien lo quiera, que nos contacte y se lo hacemos llegar. Ok, pero por ejemplo, alguien que dice, a ver, ya hablaron aquí de que si yo ando en la calle, yo tengo que salir todos los días a trabajar, entonces, y ya se enfermaron muchos en mi trabajo y los vecinos y así. Entonces, para prevenir, yo llego de mi trabajo y ¿Te primero ponen te los compro los imanes? imanes, tú me mandas la gráfica de Sí, cómo ponerlos. yo te los mando, todo esto. O sea, viene, obviamente, digo, no se va a poner todo lo del librito, es los que vienen aquí No, nada como más lo del tema del coronavirus. Me mandas coronavirus, la grafiquita, los exacto, imanes, me los pongo y con eso estoy haciendo una terapia de prevención. de prevención, correcto. Si en algún momento, o sea, la persona se puso los imanes y sigue con síntomas, pues es mejor ahí que se ponga en contacto con nosotros, ¿verdad? O sea, suponiendo que la persona, digo, preventivamente no, pero que se los puso porque pues empezó a sentir rarito y dice, pues no vaya a ser el coronavirus, y se pone los imanes y sigue con síntomas, pues ahí sí que nos contacte, porque entonces no era lo que se puso, ¿no? O sea, puede ser que sea u otra cepa de coronavirus o bien puede ser que sea otra cosa, ¿no? Pero en estos tiempos, pues todos nos asustamos. Claro, claro. Cuando nos empezamos a sentir mal o raros, pues pensamos que es coronavirus, ¿no? Entonces, pues también para que Y estemos... nada más para reafirmar, Moni, esta terapia o esta gráfica que tú le mandarías a la gente que te contacte junto con los imanes, es la que engloba las bacterias que se han asociado más con el coronavirus para hacer de las suyas. No, lo que se les enviaría sería este librito junto con el kit de imanes. Ah, ok. Sí, sí. Y si ya tienen imanes, pues que nos contacten y les enviamos el librito, les vendemos el librito solo, pues. Ok, muy bien. Entonces, Pues ha sido muy interesante toda esta charla contigo, Moni. Siempre aprendemos, y siempre compartimos puntos de vista que nos llevan a reflexionar y a investigar más sobre nuestros propios patrones de pensamiento para ver si estamos yendo por el camino correcto y hacer ese salto cuántico hacia la quinta dimensión, porque la Tierra ya lo hizo, el planeta como tal ya lo hizo, nada más claro. faltamos los humanos, que nos trepemos a esa ola de la quinta dimensión, ¿no? Sí, Moni, pero pues ahí mira, muchas vamos. gracias por todo lo que nos has compartido, por tu gran generosidad y amor hacia los seres humanos que queremos tener un cuerpo sano, también con nuestra mente sana. Y pues bueno, amigos, aquí yo les voy a pasar en la descripción de este video abajo, va a estar todos los datos de Mónica, su página web, su celular de contacto y demás, por si quieren hacer una consulta con ella. Y también si quieren comprar los imanes, la guía para que sepan cómo ponerse los imanes y demás, pues también ahí en su página web. Pues Mónica les va a hacer una terapia que los va a dejar verdaderamente impactados de cómo funciona, sobre todo por si no saben o si nunca han oído hablar del tema de las terapias a distancia, ¿verdad? O sea, en donde solo la energía de las dos personas están trabajando para mejorar la salud. Moni, muchas gracias. No, gracias, Leti, te mando un abrazote. Ya sabes que te quiero y te estimo mucho. Y pues encantada, encantada de compartir. Siempre, mi motivación y mi inspiración es las personas, a final de cuentas. Me decía mi hija el otro día, May, ¿y por qué haces esto? Y le digo,
y me acaba de llegar un regalito de unos pastelitos ahí con una tarjeta, ¿no? De alguien al que se apoyó ahí también a salir de COVID y todo eso, ¿no? De agradecimiento. Y le dije, mira esto, que las galletas le dije, no, o sea, esta parte, el agradecimiento, pero no porque me den las gracias a mí, sino por saber que al menos lo que uno hace puede hacer una diferencia en otras personas. No sé si en todas, pero aunque sea en una, o sea, imagínate, digo, yo sé que mucha gente ha salido con esto del COVID, pero con una persona, o sea, que le haya ayudado, imagínate cuánta gente estás impactando, o sea, es esa persona y su familia, son personas. Claro. Entonces, con uno que salga, bueno, pues ahora con todos los que ya han salido, bueno, pues cómo no seguir trabajando y seguir viendo cómo puedes ayudar y apoyar más, ¿no? Entonces, eso es lo que, y yo creo que ese es el corazón de los terapeutas, ¿no? O sea, cómo podemos poder apoyar más, ¿no? Siempre. Sí, Entonces, definitivamente. Pues eso es parte del tránsito que estamos viviendo algunas personas con el amor incondicional al prójimo, sea quien claro. sea. Si nos pide ayuda, pues lo damos, ¿verdad? Si sabemos algo que podamos, con lo cual podamos ayudarles, pues qué maravilla, ¿no? Y, Claro, y es lo más enriquecedor, ¿no? Y pues es por eso que estamos ahí, y realmente. pues bueno, precisamente en este canal esta misión se está cumpliendo, ¿no? De compartir esta información para que la gente conozca, sepa y se dé cuenta de que hay solución, hay un camino que pueden seguir a través del biomagnetismo y también a través de el estar cultivando el desarrollo espiritual para mejorar en todos los sentidos. Moni, muchas gracias. Amigos, gracias por acompañarnos en esta charla. Esperamos que les haya gustado. Les voy a también compartir el canal de Mónica para que se suscriban, le den like, lo compartan con todas sus amistades, sus familiares. Igualmente en este canal, si no te has suscrito, suscríbete. Tutoriales de amor y vida hacia la quinta dimensión. Nos vemos pronto y les deseo de todo corazón que en sus vidas haya mucho amor, mucha paz y sobre todo bienestar. Nos vemos pronto.